Bienvenidos a los relatos de Mr. Terror. Por favor, nunca subestimes lo extraño que puede volverse el mundo cuando estás sola en la noche. Hoy te voy a contar algo que me pasó y que cambiará la manera en la que miras ciertas calles, ciertos caminos y ciertos encuentros. Tal vez te identifiques con la sensación de vulnerabilidad que uno siente caminando sola por lugares oscuros, de cómo a veces un simple detalle puede desencadenar algo que no entiendes, algo que te hiela la sangre. Esto que estás a punto de escuchar no es un cuento, son experiencias que viví, cosas que nadie esperaba y que todavía me hacen mirar por encima del hombro en la oscuridad. Todo comenzó a principios de los años 2000, cuando trabajaba cerca de una cárcel de noche. Sí, era un trabajo donde muchas veces los peligros eran visibles, personas que no estaban del todo cuerdas, clientes complicados, y el riesgo constante de caminar sola por calles desiertas. Entre todas las chicas del punto estaba Tania. Una chica callada, con una risa nerviosa que lograba contagiar a quien la escuchaba, y que nunca se metía con nadie. No era problemática, no buscaba problemas, solo hacía su trabajo y se mantenía al margen de los conflictos de la calle. Pero una noche, algo cambió. Una mujer chaparrita, un poco llenita, apareció reclamando de manera agresiva. Decía que sabía que su esposo visitaba a Tania y que si tanto la veía, que se lo quedara. Tania, tranquila, le explicó que no tenía nada con él, que él solo contrataba sus servicios, que no la buscaba a ella, y que él la pagaba por su trabajo. La mujer, fuera de sí, le jaló el cabello con tanta fuerza que le arrancó un mechón. La pelea fue intensa, nosotras tratamos de separarlas, pero parecía imposible. La señora se fue con los cabellos en la mano y Tania quedó temblando, alterada, incapaz de entender lo que acababa de suceder. Al principio parecía un incidente más, algo que se podía contar y reírse después. Pero los días siguientes trajeron cambios inquietantes. Tania comenzó a sufrir mareos, dolores de cabeza, y episodios en los que se desmayaba de repente. Una vez me pasó frente a mí, y la vi caer como una muñeca de trapo. Lo más extraño era que al despertar, aparecían moretones en su cuerpo de la nada, como si alguien invisible la golpeara mientras estaba inconsciente. Con el tiempo, los desmayos se volvieron más frecuentes, y Tania empezó a quejarse de punzadas en su espalda y piernas, como si agujas invisibles la atravesaran. Su aspecto físico también cambió, piel manchada, ojos con ojeras profundas, semblante apagado, y un silencio que no era normal en ella. A veces gritaba de repente, asustada por presencias que veía y que nadie más podía percibir. Decía que veía sombras, figuras que la seguían, que aparecían detrás de ella y desaparecían cuando volteaba. En el punto de trabajo, su rendimiento cayó, más de una vez tuvo que dejar clientes a mitad del servicio porque los episodios la atacaban de improviso. Su vida comenzó a girar en torno a esos desmayos, esas apariciones y ese miedo constante. Las semanas pasaban, y Tania desaparecía por días. Sabíamos que estaba en su casa, pero cuando regresaba, parecía más apagada, más consumida. Hasta que un día, dejó de volver. Cuando algunas de nosotras fuimos a investigar, nos enteramos de que había fallecido. Dicen que fue un paro, que su cuerpo mostraba marcas internas sin explicación médica. Nadie podía comprenderlo, pero todas sentimos que aquella mujer que le arrancó el cabello había dejado algo que la marcó para siempre. Lo más doloroso era pensar en sus dos hijos pequeños, que quedaron solos sin su madre. Mi historia personal también tiene momentos que jamás olvidaré. Mi madre trabajaba en las noches, y gracias a eso, mi familia pudo salir adelante. Ella nunca me ocultó lo que hacía, ni las experiencias extrañas que vivió. Una noche, cuando tenía alrededor de 22 años, se subió a un taxi para un servicio habitual. El trayecto fue normal, pero al final, el conductor no la llevó de vuelta al punto de trabajo, sino que la dejó en medio de un camino desierto, con un cerro al lado y pocas luces alrededor.
Caminó, molesta y preocupada, hasta que comenzó a escuchar su nombre, María. María. Al principio pensó que era su mente jugándole malas pasadas, pero la voz se repitió más cerca, más clara. Al girar, no veía a nadie, pero sentía la presencia detrás de ella. De repente, vio desde lo alto del cerro unas bolas de fuego que bajaban lentamente, flotando sobre los arbustos, acompañadas de risas finas y crueles. Mi madre corrió como nunca, tropezando, sintiendo que la perseguían sin llegar a tocarla. Las risas y los gritos parecían burlarse de su miedo, advirtiéndole que no podía escapar de la presencia que la observaba. Por suerte, encontró una patrulla y los policías la auxiliaron. Aún así, el recuerdo de aquella noche la persiguió durante meses, y la llevó a cambiar de punto de trabajo. Con el paso del tiempo, mi madre vivió experiencias que parecían desafiar cualquier lógica. Una madrugada, un cliente habitual la llevó a su casa. Mientras dormía, se despertó para ir al baño y vio a un hombre mayor sentado en la sala, frente a un televisor que solo mostraba estática. Al hablarle, no respondió. Cuando regresó, su cliente le dijo que no había nadie más en la casa. Al mostrarle una foto, descubrió que era el abuelo del hombre, fallecido 5 años atrás. La sensación de horror y desconcierto la acompañó durante mucho tiempo. Otras veces, en moteles donde trabajaba, sentía brazos invisibles que la rodeaban, presencias que la tocaban sin ser vistas. Caminando sola por calles desiertas, sentía pasos que seguían los suyos, respiraciones invisibles muy cerca de su espalda. Corría, temblando, con el corazón latiendo al máximo, hasta llegar a casa, con la lámpara encendida toda la noche. Cada experiencia la hizo comprender que hay cosas que no podemos explicar, presencias que existen en la frontera entre lo visible y lo invisible, y que a veces, por más que tratemos, no podemos escapar de ellas. Con el tiempo, aprendí a vivir con la sensación constante de que algo podía acechar en cualquier momento. Después de años trabajando de noche, uno se acostumbra a lidiar con todo tipo de situaciones, personas ebrias, extrañas, desconocidos que parecen amables pero que esconden intenciones inciertas. Pero hay noches que no se parecen a nada, momentos que desafían cualquier lógica y que dejan una marca que no se borra. Una madrugada, después de que todos se hubieran retirado del punto de trabajo, me quedé sola. Revisé mi reloj, eran las 2 de la mañana. Estaba por irme cuando un coche negro se detuvo frente a mí. Nuevo, elegante, silencioso. Un joven de unos 23 años se bajó, bien vestido y visiblemente nervioso. Se acercó con las manos temblando y me dijo con voz suave, «Hola, nunca he hecho esto. Es mi primera vez». Sonreí para tranquilizarlo, era común que algunos clientes estuvieran ansiosos o incómodos. El trayecto fue normal al principio, hasta llegar a un motel cercano. Todo parecía ir bien, aunque él estaba torpe, nervioso, preocupado por hacerlo bien. Rompió un par de botellas sin querer y se disculpó, pagó correctamente y me llevó de vuelta al punto. Pero segundos después, vi el mismo coche acercarse otra vez. Era el mismo joven, con los mismos gestos y las mismas palabras, «Hola, nunca he hecho esto. Es mi primera vez». Me reí, pensando que era una broma, pero él parecía confundido, como si no entendiera mi reacción. Miré mi reloj y mi sangre se heló. Eran las 2 de la mañana otra vez. Todo se repetía, el camino, las preguntas nerviosas, las disculpas, la misma habitación. Cada gesto era idéntico al anterior. Todo parecía un ciclo del que yo era la única que recordaba la repetición. Cuando terminé, me di cuenta de que tenía 2 pagos iguales por la misma noche. No sé si fue un fallo en el tiempo, una repetición paranormal o algo que no alcanzo a comprender. Pero esa experiencia me dejó una sensación de vulnerabilidad y desconcierto que todavía recuerdo. No todas las noches eran iguales,
pero cada experiencia reforzaba la idea de que hay fuerzas que no entendemos. Una vez, un cliente habitual me invitó a pasar la noche en su casa durante una tormenta. Era tarde y la lluvia no permitía volver caminando. Me dormí en la habitación y me desperté para ir al baño. Al pasar por la sala, vi a un hombre mayor sentado frente al televisor, completamente inmóvil. La pantalla mostraba solo estática. Me sorprendió, pero no me asusté de inmediato, pensé que quizá era algún familiar. Al regresar, le comenté a mi cliente y me dijo que no había nadie más en la casa. Cuando describí al hombre, mi cliente se mostró sorprendido. Me mostró un portarretratos con la fotografía del abuelo fallecido, confirmando que el hombre que vi había muerto años atrás. La sensación de horror, de ver lo imposible, me dejó temblando. Desde esa noche, jamás volví a quedarme en su casa. Otra experiencia ocurrió en un motel viejo, barato. Mientras me duchaba, sentí un brazo masculino que me rodeaba lentamente desde la espalda. Era frío, pesado, imposible de ignorar. Abrí los ojos y no había nadie. Salí rápidamente y verifiqué a mi cliente. Estaba completamente seco, sin una sola gota de agua en él, como si nunca hubiera estado cerca. Esa sensación de presencia invisible, de algo que toca y observa sin ser visto, se volvió recurrente en mi trabajo nocturno. No todo era paranormal, también había situaciones inquietantes por la soledad de la calle. Caminando sola por calles vacías, con solo mis pasos resonando, sentía que alguien me seguía. Los pasos eran suaves, pero precisos, coincidiendo con los míos. Al voltear, no había nadie. Cada vez que aceleraba el paso, los pasos también se aceleraban, y cuando me detenía, ellos se detenían. Era como si alguien invisible respirara detrás de mí, observando cada movimiento. Corrí hasta llegar a casa, temblando, con la sensación de que algo me había acompañado toda la noche. Estas experiencias me enseñaron a no subestimar el peligro ni lo desconocido. Las calles, los caminos desiertos, los moteles solitarios y los clientes aparentemente comunes podían ser escenarios de eventos inexplicables. Cada historia, cada experiencia, tenía un efecto en quienes las vivíamos. La sensación de ser observada, de no estar sola, de que algo más existía en la oscuridad, se volvía parte de la rutina, aunque nunca dejaba de sorprender ni de asustar. Con el tiempo, dejé de trabajar en esas calles, pero las experiencias me acompañan hasta hoy. Cada noche, al escuchar un sonido extraño o sentir una presencia detrás de mí, recuerdo aquellas noches donde lo inexplicable se volvió real. Los relatos que comparto no buscan asustarte gratuitamente, sino mostrar que hay realidades que no comprendemos y que a veces, solo a veces, uno puede encontrarse cara a cara con lo que parece imposible. Si estás escuchando esto y sientes un escalofrío, piensa que no estás solo. Todos hemos sentido miedo, soledad y la sensación de que algo nos sigue. Y aunque muchos de estos eventos parecen irreales, hay quienes los han vivido y los recuerdan cada día, con el corazón latiendo rápido y la mente intentando racionalizar lo inexplicable. Ahora, antes de que termines este vídeo, quiero pedirte algo importante. Si estas historias te han mantenido en suspenso, si has sentido ese miedo que no te deja mover, asegúrate de darle like al vídeo y suscribirte al canal. Cada historia que comparto viene de experiencias reales o relatos cercanos, y tu apoyo ayuda a que podamos seguir contando estos relatos que nos erizan la piel y nos recuerdan que, a veces, la realidad puede ser más aterradora que cualquier ficción. Gracias por quedarte hasta el final y por acompañarme en este viaje por lo desconocido. Recuerda, la próxima vez que camines sola por calles desiertas o escuches pasos que no puedes explicar, que tal vez, solo tal vez, hay algo más observándote, esperando ser visto, pero siempre invisible para quienes no saben mirar con atención.